Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en España. Buenos días para quien nos esté viendo hoy desde otro país, desde Uruguay, por ejemplo. Seguramente que hay algún aficionado que se conecta hoy por primera vez a esta cuenta, Algo que Contar. ¿Qué es esto de Algo que Contar? Para el que no lo sepa, es un proyecto en el que intentamos dar voz a deportistas, a músicos, a consultores, periodistas, gente que tiene mucho que contar por su profesión, por su experiencia y que puede acercar quizá ciertos valores de esas profesiones a la gente de ahora, a la sociedad. Lo forman un grupo de, como digo, de distintas profesiones, personas de distintas profesiones, dos periodistas, Bruno Llamas y Juan Pedro Burgueño, dos deportistas de alto nivel, J. Hombrados y Julio García Mera, un consultor, Jesús Suárez Díaz, y servidora. Yo soy periodista y presentadora y formadora en oratoria y comunicación. Pues eso, para todos los que venís por primera vez, Algo que Contar, estamos haciendo entrevistas a distintas personalidades. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Yo sé si ya se habrá conectado, seguro que todos sabéis quién es. Creo que tengo aquí la... vamos a ver, transmitir en directo. No veo su solicitud todavía, pero bueno, seguro que sabéis que va a estar con nosotros un gran futbolista que marcó historia en España en los dos clubes en los que a los dos clubes a los que estuvo vinculados y luego ha seguido por muchos otros países del mundo. Es difícil esto de ver vuestras preguntas a la vez que uno intenta hablar, ya que tenemos la cámara en horizontal, pero bueno, en cuanto esté preparado, Diego Forlán, ya os lo digo, lo sabéis porque lo hemos estado anunciando, en cuanto esté preparado y se pueda unir a charlar con nosotros de la actualidad, del pasado, de esos valores que decimos que puede aportar, en este caso, el fútbol, el deporte, a nuestra sociedad. Por aquí sigue saludando mucha gente. Vamos a ver. Bueno, Diego, en cuanto estés. A ver. Vamos a ver. Seguro que tenéis preguntas, yo os animo a que las pongáis, yo intentaré leerlas, es difícil leer a la vez que estoy entrevistando, pero sí que, si veo alguna en ese momento que pueda hacerle a Diego Forlán, pues se la transmitiremos. A ver... Ahora. Nos está costando, y no por la distancia, porque aunque estemos a mucha distancia, yo creo que ya se está conectando. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas. Creo que voy a girar yo la cámara, o la giras tú, ¿qué prefieres? Lo que quieras vos, no me da lo mismo, no, como Si quieras. la puedes girar, mejor, porque yo te veo a ti mejor así. Me harías un favor. Muchísimas gracias. Dale. Bienvenido, la verdad es que es un placer tenerte en este perfil, en Algo que Contar, que alguien como tú, con esa gran experiencia en el mundo del fútbol, en muchas otras cosas, pero en el mundo del fútbol, pues nos puede aportar seguro un montón de cosas. En primer lugar, la pandemia está en todo el mundo. ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿Te ha pillado en casa? Eso sí, con todo lo que viajas es raro, ¿te ha pillado en casa? ¿Y cómo lo estás llevando? Sí, bueno, me pilló en casa porque estoy dirigiendo, porque si no, si hubiera sido por el año pasado que me tocó viajar bastante, capaz que me hubiera tocado en alguna otra parte del mundo, pero sí, la verdad que es algo increíble, ¿no? Que nos haya tocado en todas partes. Es una situación de alarma y bueno, obviamente que a día de hoy la única vacuna que tenemos es quedarnos en casa y bueno, respetar lo que dicen las autoridades y bueno, esperar que esto pase lo más rápido posible. Que allí es verdad que hay poquitos casos de momento, pero sí es verdad que, como dicen las autoridades, rápido han cerrado todo, con lo cual, en tu caso, se ha suspendido también la actividad deportiva y además te habrá pillado en un momento porque acabas justo de despegar. Enhorabuena, por cierto, esa nueva carrera de entrenador. Gracias. Y apenas un mes, prácticamente 4 o 5 partidos y se para la competición. ¿Cómo lo estás encajando? No, bien, bien, la verdad que las autoridades manejaron muy bien las cosas, obviamente que tenemos el diario del lunes, todo lo que estaba pasando en China, después lo que pasó ahí en España, Italia y toda esa zona. Y bueno, después obviamente que acá fue más lo último que fue llegando. Entonces, más o menos supieron cómo actuar y la verdad que se manejaron muy bien. La población también hizo mucho caso en un momento donde nosotros nunca tuvimos cuarentena obligatoria, siempre fue voluntaria. Entonces, automáticamente ahí por la semana, el viernes 13 de mayo fue donde se paró todo
Ujú. y bueno, ahí exhortaban a la población voluntariamente, aquellos que podían hacerlo, quedarse en su casa, poder trabajar, en caso nosotros, como es, tenemos ¿Cómo que estáis ir. haciendo, Diego, en cuanto al No, equipo general, qué estáis haciendo? nada, digo, a ver, nada en el sentido de que no estamos entrenando, sí, cada uno individualizado. Nosotros mandamos trabajo todos los días, pero después vía Zoom nos conectamos, hablamos, después estás vía WhatsApp, Ujú, digo, siempre en contacto con ellos ujú. y nada, después es muy personalizado y bueno, depende de cada uno, obviamente, mandamos, estamos en contacto, pero hasta el día de hoy no hay ninguna fecha que nos estén diciendo cuándo va a volver a ¿Cuándo comenzar. volver? Y en Así España hoy, que, claro, en como, España hoy perdón, bueno, se sí, supone que si se cumplen las fases, igual lo has leído, ¿no? Podría empezar la competición en junio, pero claro, tú que eres profesional muchísimos años del fútbol en activo como jugador y ahora lo estás viviendo como entrenador, ¿cómo crees que esto va a afectar? Porque al final lo que tú dices, cada uno está entrenando en solitario, pero el ritmo de competición, ¿no? Es muy difícil mantenerlo este tiempo, 2 meses que hemos estado parados, ¿no? sí, sí, es mucho tiempo, no es lo mismo, por más que van a tener un tiempo coherente como para poder volver a la forma, pero igual es mucho tiempo parado y en general el jugador profesional, más con la cantidad de torneos, eh, partidos Claro. amistosos que hay, es muy rara vez que un jugador esté tanto tiempo parado, salvo por lesión, después ya cuando es profesional es muy difícil, entonces, pero lo único que es a nivel general, ¿no? Entonces no es que es uno, dos o tres equipos, sino son todos los equipos, así que de Habrá esa igualdad, ¿no? Por manera, lo menos. todo parejo, claro, Eso es, lo único eso es. importante, ¿no? Hablando de esa nueva faceta, ¿no? De que ya te has puesto la chaqueta, que no sé si llevas chaqueta cuando estás en el banquillo, creo que no, pero bueno, la chaqueta de entrenador. Tú has tenido muchos entrenadores y muy buenos. ¿Quién podrías decir que te ha marcado más? ¿O qué es lo que más te ha marcado de algún entrenador? No, en general de todos los entrenadores que he tenido, siempre digo lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su manera y su forma de entrenar, de jugar, su sistema táctico y cómo ellos preparan los partidos. Después siempre hablo de la persona en sí, ¿no? De la mayoría que he tenido, siempre se han manejado muy bien conmigo, han sido muy buenas personas y eso es lo que valoro mucho más. Después hay muchas cosas que uno le gustaban, otras no, y es como hoy en día uno como entrenador, digo, los jugadores van a estar de acuerdo en algunas cosas y otras no, pero por lo menos digo siempre que esté la persona por delante del profesional, que eso para mí es lo más importante. Claro que sí, que es importante. Tú eres un ejemplo, ¿no? No sé si, bueno, no sé si decirte si eres un ejemplo, ¿no? Pero no sé si el fútbol llegó a ti o tú llegaste al fútbol, porque creo que con la raqueta y con la pala te manejas muy bien. Podrías haber competido en cualquiera de estas otras disciplinas, ¿no? Sí, bueno, a ver, a nivel familiar el fútbol lo llevamos en la sangre, ¿no? Porque mi abuelo jugó, el papá de mi mamá, que fue campeón también con la selección, fue entrenador también, papá después jugó, mi hermano jugó, yo jugué, entonces digo, ya viene la Tocaba, sangre, ¿no? tocaba. Y después los otros deportes, en realidad es porque yo de chico tuve la oportunidad de ir al Carrasco Lawn Tenis, que es acá un club muy lindo que tenemos acá en el barrio y que tiene muchísimas canchas de tenis y bueno, jugaba al tenis, al fútbol y aprovechaba y en aquel momento el pádel empezó a surgir allá por los años 90 y también jugaba un poco al pádel y hacía un poco de actividades como niño que siempre uno que le gusta y tenés facilidad aprovechás para hacer todo tipo de deporte que te guste, ¿no? ¿Y qué valores crees que les transmite a los niños hacer cualquier deporte? No sé si prefieres que el deporte sea de equipo, si es más recomendable. Tú que tienes ahí tres mini deportistas en casa, que he estado viendo que uno cogía No, la raqueta, otro la pala y otro un globo. sí, sí, acá estamos en la cuarentena jugando a todo tipo de deportes. Pero no, depende de cada uno. A ver, lo importante del deporte es lo que es la vida sana, el compañerismo, cómo te forma el carácter, los valores, ganar y perder, la frustración. Después, obviamente, hábitos sanos. Entonces, son tantas cosas que involucran el deporte que son muy buenos. A mí, por ejemplo, yo me crié siempre en un club, en este club que te digo, el Carrasco Lawn Tenis. Entonces, momentos donde fueron complicados, donde mi hermana tuvo el accidente y mi madre estaba mucho con ella y yo tenía 12 años en ese momento, además de estar en casa y obviamente estar estudiando en ese momento que estaba en el colegio, me pasaba mucho tiempo en el club y obviamente que el club pasó a ser un lugar donde yo me sentía muy cómodo, donde encontraba buena gente, donde hacía deporte, entonces eso obviamente fue marcando el camino también.
Claro, era mucho más que un deporte, ¿no? Una filosofía de vida, una cosa social, era mucho más. Eh, si es verdad que hoy, repasando un poco toda tu trayectoria, si lo ves un poco desde fuera, dirías, puede ser que Diego haya utilizado al fútbol para enriquecerse de la cultura de todos los países, porque salvo en España, sobre todo en el Atleti, no has echado raíces. ¿Tú te movías por eso? Porque luego además creo que aprendes los idiomas de donde vas, o sea, no pasas el tiempo así como sin hacer nada. No, yo la verdad que me ha tocado vivir en diferentes lugares, estar en diferentes equipos, diferentes continentes, y la verdad que en todos los pasé barro. Obviamente que, a ver, si tenés que elegir, y lo que fue la época de Villarreal y Atlético de Madrid es espectacular, porque en una estás en la zona del Mediterráneo, donde en España se come bien en todos lados, es un buen clima, obviamente depende de qué zonas, ¿no? Pero en este caso que estoy hablando es buen clima, el idioma, uno tiene raíz, antepasado, mi abuela era de San Sebastián, entonces uno se siente como en casa, y la verdad que la gente es muy hospitalaria y te hace sentir muy bien. Y después la época de Madrid también, lo que es la capital, estar en una ciudad como Madrid, que cada vez está más linda, también te hace sentir muy bien. Entonces, además de estos lugares que son lindos, después otros que capaz que no fueron tan lindos como lo que era Madrid o en este caso la zona del Mediterráneo como era Castellón, que yo vivía y estaba, cuando estaba en Villarreal, eran lugares que para mí yo lo tomaba como sabía que era un contrato temporal. Para mí ya era un privilegio el hecho de estar en Inglaterra, en un lugar donde llovía mucho. Yo había estudiado, había tenido la suerte de estudiar inglés, y obviamente que era como que me volvía a recordar todo aquello que había estudiado de niño, ¿no? Entonces estar ahí en Lo la capital, utilizabas, ¿no? Era... claro, obviamente que el idioma me sirvió, y no fue una barrera, ¿no? Al revés, eso hizo que me adaptara mucho más fácil a las costumbres, al lugar, y me hacía recordar aquello que yo había estudiado de chico. Entonces lo trataba de ver de esa manera, como cuando fui a Japón o fui a India, lugares totalmente diferentes, diferentes costumbres, culturas, y la verdad que lugares donde uno se enriquece mucho. Hablando de Inglaterra, hoy creo que además se conmemora 10 años de algo que pasó en Inglaterra, aunque no era con el Manchester United, sino que fue con el Atleti, ese gol que le marcabas al Liverpool y que significaba mucho más que un gol, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, nosotros habíamos tenido 1-0, habíamos ganado en En la- Calderón, sí, en la ida, donde había marcado, y bueno, sabíamos que el hecho de que no nos hayan hecho un gol era importante. Después, ya cuando fue el partido, ellos nos vamos a la alargue, en el alargue ellos nos hacen el gol en el primer tiempo. Pero igual, increíblemente, en ese momento, yo, por ejemplo, y creo que la mayoría de los compañeros, estábamos tranquilos porque sabíamos que un gol podíamos llegar a hacer, ¿no? Y después, bueno, viene un gran pase de José, de Antonio Reyes, lamentablemente ya no está con nosotros, y bueno, pude agarrarla de sobrepique y hacer ese lindo gol para clasificar a la final. A mí me sorprende muchísimo de los jugadores, también de muchos periodistas deportivos, ¿no? Esa memoria que tenéis, memoria yo diría de casi ordenador, que os mencionan un gol, bueno, supongo que los más especiales, pero casi siempre de cualquier partido, y lo dibujáis en la mente de una manera, o sea, la jugada completa, ¿no? No, y aparte también, digo, muchas cosas que uno va pensando en ese momento, te acordás también, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que has pensado durante ese gol? Y no en los segundos, ¿viste? En los segundos previos, en la milésima de segundo que tenés que tomar decisiones rápidas, porque es una toma de Claro. decisión constante, que sabías que la pelota iba a venir de esa manera, entonces la tenías que agarrar de esa manera para que la pelota no se te vaya hacia arriba y que vaya abajo. Entonces, ya en tu imagen tenés dos. Si la agarrás mal, sabes que va 3 metros para arriba. Bueno, Si la agarrás bien, es un golazo. Entonces, muchas veces es un golazo y otras veces la agarrabas mal y se iba para arriba. quizá toda esta tensión es lo que hace que se memorice todo también, ¿no? Y que se os quede Claro, grabado la no, yo qué jugada sé, uno, perfecta. uno porque en mi caso, porque me gusta, es una característica que tengo, y yo qué sé, es una pasión, lo disfruto de esa manera. Entonces digo, yo qué sé, recordar eso cuando van pasando, lo perdí el otro día, no sé, pasaban unos goles, estaba con Paz, con mi mujer, y miraba y le decía, no, porque en ese gol pensé esto, y me miraba y decía, pensé, me está diciendo, sí, le digo, Es que me acuerdo, sí, sí, la la verdad verdad es que que sí. soy muy especial en los jugadores para eso. Sí. Eh, si miras atrás, Diego, ¿pesan más todos esos trofeos y títulos que has conseguido o, o esto justo que estamos hablando, o instantes que a lo mejor no han significado totalmente, en este caso sí, pero hay goles que a lo mejor no han significado un trofeo para ti individual o un título para el equipo, pero que para ti ha significado algo? Sí, sí, hay de todo, ¿no? Obviamente que sí. A ver, por ejemplo,
los títulos con el Atlético de Madrid obviamente que significaron mucho, porque veníamos, el club venía de 15 años, 10, 15 años sin ganar nada, en un momento donde era todo negativo, donde la afición con el equipo no había esa comunión que hay hoy en día, donde llegaban jugadores al inicio del campeonato, se compraban 8 o 9 jugadores y se iban 10 al final de la temporada. Entonces, esos títulos en particular y las clasificaciones a Europa que se fue dando, primero a UEFA, después a Champions League, seguidas, todo eso, la verdad que fueron cosas que obviamente que uno lo recuerda con mucho cariño, porque fue un antes y un después, ¿no? Después, en Villarreal, por ejemplo, no fueron títulos, salvo el campeonato de Intertoto que ganamos, sí, ni bien llegamos nosotros, y justo le ganamos al Atlético de Madrid, que clasificamos a UEFA. Después el hecho de haber hecho los goles, de haber compartido ese plantel con grandísimos jugadores y compañeros, de haber clasificado y haber salido tercero en el Campeonato de España, ¿no? Entonces, eso también, digo, a pesar de no haber ganado nada de ese año, la verdad que eso fue algo que puso en los primeros lugares de España. Al submarino amarillo, ¿no? Claro, entonces digo, como que en realidad fue otro equipo de ahí en adelante, ¿no? Y hoy en día Villarreal lo nombrás en cualquier parte del mundo y saben qué equipo es, de dónde viene, dónde está, qué jugadores están, de qué manera, saben de qué manera juegan. Entonces eso, uno haber contribuido para esa construcción del equipo, la verdad que a uno lo pone muy contento. Te enorgullece, ¿no? Sí. Claro, hablando bueno, de cosas conseguidas, ¿no? Yo no sé si tu sueño, como hemos hablado un poco al principio, era llegar a ser jugador o conseguir todo esto que has conseguido, o no, o tenías otro sueño de pequeñito que te queda aún por cumplir. No, siempre fue jugar al fútbol. La verdad que sí, siempre. Siempre de chico, a ver, yo qué sé, uno miraba. En ese momento no consumíamos tanto fútbol español. Empezamos allá por la década del 90, un poco más, pero en los años 80 se consumía mucho más fútbol italiano y fútbol inglés y obviamente fútbol acá, ¿no? Sudamérica, Argentina, Brasil y Uruguay, obviamente. Después hubo un problema de derecho de televisión acá en Uruguay, no se consumió más fútbol uruguayo y ahí empezó a consumirse más fútbol español, italiano, y que en ese momento el italiano era más fuerte que el español. Pero el español ya empezó a ir creciendo poco a poco. Para como nosotros lo veíamos, ¿no? Obviamente, pero en ese momento obviamente que el italiano era el más fuerte, ¿no? Entonces donde todo el mundo quería ir y jugar. Y bueno, siempre fue el sueño de jugar. No te digo que era el sueño de jugar y uno miraba y decía, quiero jugar en Europa. No, la verdad que no, iba a cosas más cercanas. Sí, igual no te lo planteabas, pero bueno. No, digo, a ver, obviamente que miraba, pero no era algo tanto en ese momento, era diferente, tampoco era tan fácil ir para allá, no eran contados los jugadores que habían, por más que habían los jugadores uruguayos jugando en Europa, pero sabías que no era tan fácil. Entonces, lo mío es sí, el sueño era de jugar al fútbol. Después, lo que me tocó vivir, por ejemplo, sí jugar en una primera división, obviamente que uno siendo hincha de Peñarol quería jugar en Peñarol, pero de ahí a que pueda era otra cosa. Entonces uno también trataba de ser respetuoso y ir viendo cómo se iban dando. Obviamente que de chico sí, uno se daba cuenta que tenías condiciones, pero la verdad que nunca soñé, ni por decirte, ni el 1% de las cosas que me tocó vivir. Así que por eso cuando muchas veces me preguntan de qué te arrepentís a lo largo de tu carrera, y digo, no me arrepiento de nada, porque todo lo que logré es mucho más de lo que me hubiera imaginado. Así que soy un agradecido de lo bueno y de los errores que he cometido, porque esos errores me llevaron a ser quien soy y también me llevaron a aprender todo lo que aprendí y lo que voy a seguir aprendiendo, porque esos errores Eso es. me han Te han llevado, ayudado. como dices, claro, Claro, te han llevado a donde estás, ¿no? tal cual. Entonces digo, la verdad soy un agradecido porque nunca imaginé tanto. Y ahora, Diego, que te sientas, como decimos, en el banquillo, que te enfrentas a llevar para adelante el equipo como entrenador, ¿sí que tienes algún sueño o no? No, la verdad que en este caso disfrutando mucho estar acá en casa, la verdad que fueron 21 años de carrera, donde me tocó estar mucho tiempo, poné que de los 21, porque claro, tuve un año solo, pero sí casi 20 años, poné que estuve dando vueltas por todo el mundo. Y tanto. Y claro, y donde quieras o no, digo, a mí, yo soy muy familiero, ¿viste? Y a ver, cuando estaba allá en Madrid,
o mismo en Villarreal, en Manchester también, en Italia, siempre hacía venir a mucha gente y disfrutaba del momento de estar en familia. No todo el año, porque era una temporada, porque la gente obviamente trabaja, tiene Claro. sus cosas, su familia. Aquí mis amigos cuando éramos más jóvenes era más fácil porque los llamabas y obviamente estaban estudiando y capaz que podían venir. Después a medida que se fueron casando ya era mucho más complicado. Pero yo soy mucho de los afectos, me gusta estar en familia, hoy en día con mis hijos, disfruto de estar con ellos acá, en este momento difícil que estamos viviendo en cuarentena, disfruto de compartir con ellos todos los momentos. Lo que es una lástima es que no pueden estar con sus primos, ellos tienen como 18 primos, imagínate, Wow. entonces hoy no tienen la posibilidad de estar De con sus unirse, tíos, claro. claro, con sus abuelos, y bueno, esas cosas. Y la verdad que yo soy mucho de los afectos. Para mí, una de las cosas no es que, a ver, yo ya lo valoraba estando en Europa y en Asia cuando estaba allá, y disfrutando de lo que era mi carrera y ese momento, y cuando de lo bien que me estaba yendo, siempre me faltaba algo, que eran los afectos. Y hoy uno se da cuenta más, ya me daba cuenta yo estando allá, y hoy en esta situación te das cuenta más que la Exacto. vida tiene Ahora que no lo sentido. tenemos, ¿no? Lo Claro, notamos de no. menos. A ver, no es que me doy cuenta ahora porque pasa esto en la cuarentena. Yo ya lo tenía presente ya de estando en Europa porque durante los 20 años lo vivía. Entonces, siempre, por más que hice muchísimos amigos en España, muchísimos amigos en Italia, en otros lados, digo, siempre tu lugar de pertenencia no deja de ser tu lugar, no lo vas a Claro, cambiar. Entonces, en para casa. mí tiene otro sentido cuando llego a Uruguay, estoy en casa, en mi barrio, mis amigos, donde voy a los lugares y me conocen de chico. Y no soy el Forlán, sino soy Diego, ¿viste? Para todo el mundo, Dieguito de toda la vida. Entonces, eso tiene todo un sentido y le da un sentido a la vida. Entonces, hoy en día una de las cosas que uno valora mucho más y te vas dando más cuenta todavía es esto que estamos viviendo hoy, el hecho de que todos estamos encerrados en sus casas, pero tenemos aquellos que están solos, ni te digo, aquellos que pueden estar con su familia, dentro de todo pueden compartir un lindo momento, disfrutar y estar, porque a veces capaz que las necesidades y los trabajos de cada uno te hacen que no estés con tus hijos, ¿no? Pero el hecho de poder compartir con tus afectos, con tu familia, con tus amigos, para mí es lo que tiene sentido. Entonces, Importante. con respecto a lo que me decís, como entrenador, disfruto mucho de estar acá, la verdad que es un privilegio y un orgullo tener mi primera experiencia en Peñarol, dirigiendo al club donde yo toda la vida fui hincha, y estando acá en mi casa, así que la verdad que lo disfruto mucho. Después, ¿qué vendrá después? No lo sé. Claro, eso te iba a consultar, digo, porque está claro que el afecto lo encajas fenomenal. El problema es que estando ahí, si ya como jugador te enjuician, como entrenador tú lo sabes, ni te cuento. ¿Cómo vas a No, encajar tú la crítica? Que ya han empezado, claro, porque con 4 partidos o sí, 5 ya tienen material para empezar. ya lo tienen, sí. No, no, yo bien, digo, no, a ver, en este caso obviamente que uno es diferente y uno cuando tengo la posibilidad de hablar con los periodistas, prefiero que me pregunten todo y yo les contesto todo. Yo no, en eso no tengo ningún problema, porque a veces capaz que esto que está pasando hoy en día no hay tanta información, ¿no? Hacia lo que hace cada equipo. Entonces a veces te juzgan por ciertas cosas que a veces no tienen ellos la información completa, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, te... hoy he leído que has tenido que salir a desmentir, que habían publicado algo de que te habías dicho que no ibas a cobrar durante la pandemia o algo así, que cobrará tu equipo técnico, pero tú no, y hoy has tenido que salir a desmentirlo, ¿no? Sí, sí, porque bueno, la verdad que, a ver, obviamente que estamos todos viendo una situación complicada y en estos lados de acá también, ¿no? Imagínate, cuando está todo bien, ya es complicado los sueldos acá en esta región, imagínate ahora cuando se paró todo. Si lo es en Europa, imagínate lo que va a ser, lo que puede llegar a pasar acá. Entonces, lo malo de la noticia en realidad es que se tiró en un momento que en realidad no era así, porque digo, yo en ningún momento hablé, a mí cuando me hablaron la gente, los directivos de Peñarol, el directivo, en este caso que me habló el vicepresidente, me llamó y me dijo, mira, va a pasar esto, 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 y le dije, ningún problema conmigo, yo lo que pueda ayudar al club, bienvenido sea, estamos en una situación difícil, todo el mundo está perdiendo y lo que menos quiero es complicar, lo que sí quiero es obviamente que mi equipo de trabajo, que está en otras condiciones, poder ayudarlos. Nada más, pero nada más que eso. En ningún momento le dije no voy a cobrar, ¿no? Porque como trabajador me corresponde lo que me tenga que tocar, Claro. sea el 10, el 15, el 20 o el 30% de lo que ellos dispongan. Lo que pasa es que en ese momento ellos, la prensa o un directivo, en este caso sin mala fe, lo tiró en un momento donde los jugadores están negociando y en diálogo con los directivos. Entonces, mientras que ellos están en diálogo Claro. por
una reducción de salario, que es lógico, y los jugadores lo entienden, y a mí me parece bien, porque están tratando de llegar a un acuerdo entre ellos, Claro. queda feo en ese momento tirar que el entrenador dice yo no cobro. Entonces lo dejo expuesto a los jugadores y me ponen a mí en una situación donde en realidad la gente obviamente va a decir, qué bien el entrenador y qué mal los jugadores. No, no es así. Claro. Entonces yo al revés, yo defiendo mucho y me parece perfecto lo que están haciendo los jugadores. Por eso están en una mesa de negociación donde van a llegar a un acuerdo entre las dos partes y listo. Entonces lo que no fue oportuno en el momento que se tiró eso, cuando en realidad tampoco fue de esa manera, ¿no? Exacto, ya no solo el qué, que está mal, sino el cuándo, que es cuando no ha venido desde luego a arreglar nada, sino a embarronar, ¿no? Claro, todo lo que había. Bueno, y otra cosa más, porque claro, me he puesto a leer, digo, no, si no tengo que ir para atrás, es que hay actualidad tuya todos los días. Creo que tu próximo objetivo podría ser ser seleccionador de Uruguay, ¿no? Una camiseta que tú has vestido más de 100 veces, 112 veces creo que he visto, y con la que has marcado muchos goles, ¿no? ¿Eso te haría ilusión? sí, pero a ver, te repito, Lo han sacado hoy. recién no llevo a ver, en 3 meses llevaba en el cargo, porque cuando se suspendió 3 meses, un mes de competencia y un mes y medio de pretemporada, entonces hoy decir quiero dirigir la selección me parece una falta de respeto, digo, recién empiezo, obviamente que como me pasaba como jugador y decía en ese momento, a ver, como uruguayo, decía, uy, qué divino jugar al fútbol y el día de mañana poder vestir la camiseta de la selección, como un sueño, sí, obviamente, a ver, como un sueño como entrenador. Si vos me decís algo, sí, obviamente que me encantaría. De ahí a que pueda es otra cosa. Entonces, recién estamos empezando y la verdad que estoy disfrutando mucho lo que es este momento y conociendo lo que es también, como decís vos, ¿no? De estas cosas nuevas donde vos sos siempre el foco y ver de qué manera vos también tenés el temple o el carácter como para poder aguantarlo. Capaz que sí, capaz que no, capaz que pasa un tiempo y decís, mira, la verdad lo disfruté este tiempo y ahora quiero hacer otras cosas. Yo qué sé, ¿viste? Hombre, yo creo que Veremos. tu formación, ya no solo como deportista, sino por todo lo que has viajado, los distintos tipos de prensa que has visto, que en unos países ¿no? se mueve de una manera o de otra, yo creo que te ha dado también un escudo, muchas tablas a la hora de manejar esto, la prensa, que para los futbolistas y para los entrenadores pues también es un hándicap ¿no? Diario, pero yo creo que manejas bien, ¿no? Como cuando No, atacabas sí, ahí. no, y a mí me gusta y no tengo ningún problema en hablar y me pasaba, a ver, yo qué sé, estábamos en el Atlético de Madrid y habían problemas, siempre era, yo que tengo una gran amistad y trabajamos juntos con Quique Ramón, Quique era el jefe de prensa en ese momento y cuando había que apagar los incendios y salir y que ese jugador que tuviera que salir no incendiara Más. más la situación, siempre era yo el que salía y lo hacía feliz y me paraba con los 30 periodistas en un momento complicado y en ningún momento era todo lo que iba a declarar terminaba siendo peor, no, nada más, decía lo que tenía que decir y si había alguna pregunta que no sabía, decía, no, la verdad no sé, no te puedo responder y listo. Entonces, Ya está. no, al revés, era como un desafío, yo lo disfrutaba y hasta el día de hoy lo sigo disfrutando, el tete a tete con los periodistas, porque yo qué sé, no, a mí en eso no, y entonces en ese momento, perdón, en ese momento el Quique, por ejemplo, era, Diego, tenemos que apagar el incendio, te toca. Y Prepárate así, que calienta que sale, ¿no? Pero a la rueda y de yo prensa. iba feliz de la vida, ¿no? Además, si le preguntás a aquellos corresponsales que estaban en aquella época, te van a decir, era el que aparecía siempre. Sí, sí, sí. Bueno, una pregunta que fíjate, nunca la pregunté en el tiempo que yo estuve vinculada al periodismo deportivo, que coincidí con bastante de tu época de Villarreal y del Atleti, y ni se lo he preguntado a ninguno de mis compañeros. ¿Por qué te llamaban el Cacha? Me llamaban Cacha al final no sé bien si era fueron dos, ¿no? No sé quién de los dos. Hoy lamentablemente uno no está, que es el Hugo Torizani, que en ese momento jugaba con nosotros en Independiente, y estaba Panchito Guerrero. No sé cuál de los dos, pero sé que entre los dos me empezaron a decir Cachabacha, que es una bruja, un dibujito animado, entonces con pelo largo, la nariz, viste que yo tengo nariz chica, entonces de ahí, viste, O sea, que había un dibujo de una brujita que se parecía, ¿no? claro, había un dibujo de una bruja y ahí me decía, viste, entonces ahí me decían, O sea que fue por eso. Bueno, pues no te vamos a entretener más, te dejamos que sigas ahí con tus peques, que sé que te reclaman y como dices tú, disfrutas mucho de su cariño y de este tiempo con ellos. Te deseamos mucha suerte para tu nueva andadura, casi otra vez nueva, pero cuando empieces vas a tener que sí, retomar otra vez. va a ser nueva otra vez. Va a ser nueva otra vez como entrenador, ojalá también como seleccionador. Y muchísimas gracias de verdad por haber compartido este ratito aquí en Algo que Contar con nosotros.
Un beso No, fuerte. por favor, un placer y bueno, un saludo para toda la gente de España, que siempre, obviamente, con las redes sociales estamos cerca y siempre, siempre demostrándome la gente de Villarreal, del Atlético de Madrid, mucho cariño y la gente de otros equipos que siempre, cuando uno tiene Marcaste la historia, oportunidad. está claro, los dos equipos, así que, que menos. No, pero, no, igual de toda la afición, ¿no? En general, a nivel en España, cuando uno viaja por todas partes del mundo, la verdad que es impresionante y uno se siente como en casa cuando le toca estar allá. Así que espero que se sigan cuidando, que se sigan quedando en casa, que es importante, y bueno, esperar que esto pase y aprender de todo esto que estamos viviendo, que eso es lo más importante, ¿no? Eso es. Pues muchísimas gracias, Diego Forlán. Mucha Por favor, suerte. saludos, chao, chao. Gracias, chao. Gracias a todos por estar ahí.